llegué hasta el límite, cuando no podía más. Miré el fin acabando mi vida y me viniste a salvar. Me alcanzas con tu luz y nadie me ama como lo haces tú. Lo sé, me guías a tu luz. Ya no quiero apartarme de tu amor, Jesús. Quiero amarte como me amas. Me alcanzas con tu luz y nadie me ama como lo haces tú. Lo sé, me guías a tu luz. Ya no quiero apartarme de tu amor, Jesús. Quiero amarte como me amas. Quiero amarte como me amas. Un, dos, tres, ¡ta! Me alcanzas con tu luz y nadie me ama como lo haces tú. Lo sé, me guías a tu cruz. Ya no quiero apartarme de tu amor, Jesús. Me alcanzas con tu luz y nadie me ama como lo haces tú. Lo sé, me guías a tu cruz. Ya no quiero apartarme de tu amor, Jesús. Me alcanzas con tu luz. 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 ¡Eh! Celebramos aquí, tu presencia está en este lugar, en esta atmósfera de gloria. Todos juntos vamos a cantar. Te levantamos en el alto y te adoramos, te adoramos. Te cantamos bien alto, dándote gloria, dándote gloria. Eres motivo para celebrar. Estás
los montes del lugar donde están y acaba con el miedo, con el poder de sus manos, que hace que un enemigo sea perdonado entre hermanos. Existe un único camino, si lo sé, es el amor de Dios. Amor de Dios. Iglesia, qué buen momento que podemos tener ahora para adorar juntos a nuestro Dios, para poder entregar nuestras cargas en Él, para poder comenzar a llenarnos de su Espíritu Santo. Ahí donde estás, en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y que comiences a buscar la presencia de Jesús. Comenzá a entregarle todo eso con lo que viniste durante el día, eso que te preocupa, esas cargas que sentís que vos ya solo no las podés llevar. Él te dice que se las entregues a Él porque para Él son fáciles. Así que comenzá a decirle: Jesús, te entrego mis ansiedades, te entrego mis problemas. Señor, te entrego todo aquello que ocupa mi mente y que me trae preocupación. En el nombre de Jesús, ahora comenzá a disponerte a adorar su nombre, a reconocerlo como Rey sobre tu vida, y Él comienza a crecer en tu corazón. Queremos decirte, Jesús, que queremos más de vos. Queremos más de vos, queremos más de vos. Queremos, Señor, seguir creciendo en tu presencia. Queremos seguir, Señor, conociéndote cada día más. Y si vos así lo crees, cerrá tus ojos conmigo y comencemos a adorar juntos al Rey de Reyes para que Él comience a gobernar en nuestras casas. Vamos, cantale conmigo. puedo escapar, porque te he podido ver y ya no quiero volver. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Your
estar cerca de tu corazón. Declara que no hay nadie como Él, que no hay otro como tú. Es que no hay otro como tú. Te amamos, Jesús. Estar donde tú estás, cerca de tu corazón. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Yo quiero estar donde tú estás. Vamos ahí en tu casa, decirle, cerca de tu corazón. No hay otro. Vamos a decirle, no hay otro como tú. Señor, una cosa he pedido y esta voy a demandar: estar delante de tu presencia cada día de mi vida, porque solo cerca de tu corazón yo soy completo. Es que no hay nadie como tú, nadie me conoce como tú, nadie me ama como tú, nadie me completa como tú. Quiero estar donde tú estás. Vamos a decírselo como una necesidad de tu corazón. Te adoramos, Jesús, queremos estar cerca tuyo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Una vez más, con toda tu voz, que sea un clamor dentro tuyo. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Como tú, no hay otro como tú. Decile que lo amas una vez más con toda tu voz, vamos. Presencia en nuestro corazón. Nos podemos sentir cerca tuyo, Señor, y eso nos
nos llena de fuerza, Señor, nos llena, Señor, de valentía para enfrentar cada cosa que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Te reconocemos, Señor, como el Rey de nuestro corazón, como el único eterno, el único fiel, el único que permanece para siempre sobre nosotros. Gracias, Jesús. Ahí en tu casa, levantale un mejor aplauso que tengas para el Rey de Reyes. ¡Vamos! Buenas noches, iglesia. Dios te bendiga. Bienvenidos al espacio de un miércoles más, donde vamos a recibir palabra de Dios, palabra que seguramente nos va a hacer bien para nuestra vida espiritual. Venimos hablando sobre puertas abiertas, personajes de la Biblia muy importantes que en un momento tuvieron un propósito, Dios tuvo un propósito con ellos, pero no se terminó cumpliendo del todo en algunos y en nada en otros, por justamente ellos haber tenido puertas abiertas en sus vidas que hicieron que el enemigo pudiera entrar por ahí y sabotear y en casos abortar el plan que Dios tenía con ellos. Y en este caso vamos a ver el caso de Sansón, la historia de Sansón. Sansón fue alguien que antes de nacer Dios ya había decretado el propósito que había con él. Dios en ese tiempo levantaba jueces en su pueblo, jueces que tenían la misión de traer libertad. Eran libertadores porque, bueno, pasaba el tiempo, el pueblo volvía otra vez a pecar y los pueblos del derredor, pueblos enemigos, los tomaban cautivos y Dios tenía que levantar un libertador. Y bueno, en ese tiempo Dios levantó a Sansón. Sansón, para que nosotros tengamos una idea de cómo fue el nacimiento, podemos leerlo en el libro de Jueces, el capítulo 13, el verso 1 hasta el 4, dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Siempre que Dios levantó un juez fue por esto, por esta situación que vivía el pueblo. Volvía a hacer lo malo y volvía a caer cautivo otra vez de pueblos enemigos. Y en este caso era el pueblo filisteo. Y había un hombre, dice la palabra, de Sora, un lugar de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y el 4 dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y hasta acá, para tener un contexto de lo que fue el nacimiento de Sansón, lo que podemos decir es que Dios tenía un propósito porque su mamá era estéril. Y el nacimiento, la gestación de Sansón fue un milagro, o sea, fue milagroso, ya que la mamá era estéril. Y lo más importante es que también sería nazareo. Y ser nazareo era o sea, Dios había decretado que Sansón fuera consagrado a Dios y, o sea, apartado para cumplir una misión. Eso quería decir nazareo, apartado para cumplir una misión. Dios tenía una misión con Sansón. Él iba a ser el libertador del pueblo
porque en ese momento estaba bajo el yugo del pueblo filisteo, un pueblo que es enemigo hasta el día de hoy. Y bueno, esto fue lo que Dios había decretado. Ahora, Sansón no tuvo una vida de acuerdo al llamado que había tenido, de acuerdo al nazareo, ¿no? A la persona que había sido apartada para un propósito, sino todo lo contrario. Vemos de que Sansón ha jugado con el pecado constantemente y nunca tuvo en cuenta el propósito que Dios tenía con él, que era liberar a su pueblo. Y nosotros, lo que esto habla, justamente no habla tanto de Sansón. Yo no quería hablar tanto de Sansón porque en sí la vida de Sansón habla mucho también de nosotros y habla mucho del pueblo de Dios. Y era eso, por ese lado es que quiero encauzar esta reflexión. Nosotros tenemos mucho que aprender de los errores que Sansón ha cometido. Y vemos de que el primer error que podemos ver en la vida de Sansón, él fue una persona que Dios lo capacitó y le dio una fuerza extraordinaria. Cuando venía la presencia de Dios sobre él, él tenía una fuerza extraordinaria y podía hacer cosas extraordinarias con esa fuerza. De hecho, si leemos el libro, si leemos esos capítulos del 13 al 16, donde está contenido la vida de Sansón, toda la historia de Sansón, es una historia apasionante, una historia dramática, pero apasionante. Y si después usted lo puede leer y se va a dar cuenta que lo que le digo es verdad. Y lo que vemos en la vida de Sansón es que en realidad en el lugar de él podía haber estado cualquiera de nosotros. Dios nunca elegía personas, extraordinarias a la vista, sino personas comunes. Eran personas comunes. Sansón también fue una persona común. Nosotros quizás nos hacemos una idea de una persona extraordinaria, pero en realidad lo que Sansón tenía de diferente era lo que Dios hacía en él, lo que Dios había hecho en él. Y cada vez que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová venía sobre él, él podía desarrollar una fuerza sobrenatural. Y no había nada que no pudiera hacer. Por eso ahí vamos a ver en esa historia varios momentos donde el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Una de las veces mató un león con sus propias manos. Otra vez mató 30 filisteos en una pelea. Y otra vez con una quijada de asno, una quijada de un burro, mató 1000 filisteos. Y estamos hablando de personas que eran guerreros, no eran personas comunes, eran guerreros. Y había yo no me puedo ni siquiera imaginar esta situación, ni siquiera imaginar. Cuando me dicen, no sé, el número 1000, es una barbaridad de gente, pero la palabra de Dios lo dice, y lo que nosotros entendemos es que lo sobrenatural que encierra esto lo ponía Dios. Dios puso lo sobrenatural sobre Sansón. Mire, el primer error que comete Sansón, porque vamos a hablar de esos errores, porque mucho habla también de nuestros errores. Sansón se olvidó de que Dios lo llamó con un propósito. No tuvo en cuenta el llamado. No tuvo en cuenta el llamado. Y esto tiene que hacernos reflexionar. A mí me hizo reflexionar porque muchas veces también
por alguna circunstancia o alguna situación difícil a transitar, alguna prueba, también estuve muy cerca de no tener en cuenta el llamado que Dios me hizo. Entonces, el problema de Sansón, el primer error grave que comete, es no haber tenido en cuenta, no haberle importado el llamado que Dios le hizo. Dios, cuando hace un llamado, es porque tiene un propósito detrás de eso. Y el propósito que Dios tiene siempre es un propósito importante. Importante para Él, importante también para su pueblo. Entonces, nosotros lo que vemos es que en algún momento las puertas abiertas que tenía Sansón en su vida, una de las puertas abiertas era la sensualidad, el erotismo, todo lo que tenía que ver con lo sexual. Llegaba a ser una persona fornicaria simplemente por sus propios gustos. Él no cumplió el propósito de Dios porque entendió de que lo que él tenía de sobrenatural lo podía utilizar para sus propios deleites. Y eso fue un error grave en la vida de Sansón. Sansón se olvidó del llamado. Se olvidó del llamado. Por eso mucho habla de nosotros esto. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que Dios nos ha llamado y no olvidarnos del propósito que tuvo Dios cuando nos llamó a su presencia. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, Dios tiene o tuvo un propósito con nosotros. Y lo que pasó con Sansón tiene que enseñarnos. Dios tenía una estrategia con la vida de Sansón. Sansón nació porque Dios había pensado una estrategia para su pueblo, para liberar a su pueblo. Y ahí estaba Sansón. Sansón era parte de la estrategia de Dios para liberar a su pueblo. Pero el enemigo también tenía una estrategia. Como conocía las puertas abiertas que tenía Sansón, entonces la estrategia fue una mujer. La estrategia fue Dalila, que no fue la primera, no fue el primer error de Sansón. Sansón ya venía errando. Él no tuvo conciencia de lo que tenía que ser un nazareo, de cómo tenía que ser la vida de un nazareo. Tener en cuenta todo lo que Dios había establecido, que no se podía quebrar la ley que Dios había establecido. El nazareo era alguien que tenía que cumplir la ley de punta a punta, y lo que no hizo Sansón fue eso. Entonces él no podía mirar, no podía tener relación con mujeres de pueblos enemigos, de pueblos paganos, y sin embargo lo primero que hizo, y siempre que se enroscó con alguna mujer, siempre fue de un pueblo pagano, siempre fue filistea. Y esto también nosotros tenemos que tener en cuenta, porque la rebeldía de Sansón, la desobediencia de Sansón, también nosotros somos y fuimos portadores de esa rebeldía y de esa desobediencia. Por eso, el primer punto es que él se olvidó completamente del llamado que Dios le hizo. El segundo punto, el segundo error de Sansón, miren, quebrantó el voto de consagración. Él quebrantó su voto de consagración. Cuando Dios lo apartó para un propósito, lo que eso quería decir era que él había hecho un voto de consagración para que Dios utilizara su vida, para que Dios utilizara todo lo que él era para poder libertar o liberar a su pueblo. Para eso había nacido.
Sansón. Y es más, Dios ya lo había decretado antes de su nacimiento como un nazareo. De todo eso se olvidó Sansón. Quebrantó el voto de consagración. Él tenía que vivir dedicado enteramente a una causa, la causa del Señor, al propósito que Dios tenía con él. Pero él lo quebrantó varias veces. Tocó un cadáver de un león que no podía hacerlo. Se casó con una filistea, con una mujer filistea, tampoco lo podía hacer. Lo que habíamos dicho hace un rato de que el nazareo no podía tener relación, no podía relacionarse con mujeres que no fueran de su propio pueblo. Y Sansón siempre las relaciones que tuvo fue con filisteas, personas que estaban en el pueblo pagano, en el pueblo que estaba ejerciendo un yugo sobre el pueblo de Dios. Y él, por perseguir a las filisteas, se convirtió en un fornicario. O sea que las hacía todas, las hizo todas. Durmió con prostitutas, filisteas también. Todo eso lo hizo Sansón siendo apartado como nazareo, apartado para un propósito, para que Dios pudiera, Dios pudiera cumplir, darle la libertad, poder lograr que el pueblo se liberara. Esto fue la causa por la cual Sansón nació. Y nosotros estamos viviendo hoy en un tiempo donde todo es válido. Donde todo es válido. El adulterio es válido, la fornicación es válida, todo lo que nos rodea está mal, pero es válido. Está fuera de la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios, pero es válido. Por eso también nosotros tenemos que cuidarnos de esto, porque hemos hecho un voto de consagración. Nuestra vida tiene que estar consagrada al Señor. Porque cada uno de nosotros, cuando llegó a los pies del Señor, fue esa promesa la que hicimos. Hicimos la promesa de seguirlo al Señor hasta el último día de nuestra vida. Y eso es un voto de consagración. Y no debemos romper o quebrantar el voto de consagración. Todo lo que nos rodea está mal. Todo lo que nos rodea no tiene que ver con Dios. Al contrario, está en contra de lo que Dios pide o de la palabra de Dios. Sin embargo, las cosas siguen así. Entonces nosotros somos es la iglesia quien tiene que guardarse y guardar el lugar que Dios le dio para ser ejemplo y para ser luz en este mundo. A eso fuimos llamados, no a quebrantar votos de consagración. Por eso mucho habla de nosotros la vida de Sansón. La vida de Sansón es ejemplar de lo malo, es ejemplar de lo que no hay que hacer, es el ejemplo más claro de lo que no hay que hacer. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta. El tercer error, miren, el tercer error tiene que ver con haberse quedado dormido en un tiempo muy peligroso y en un lugar muy peligroso. Dice la palabra de que Dalila lo arrullaba y él había apoyado su cabeza en la falda de la filistea. ¿Y qué hacía esta mujer? Lo arrullaba, lo hacía dormir. ¿Y para qué? Para tratar de que Sansón no se diera cuenta en qué momento le iban a cortar el pelo, que era donde residía de alguna manera la fuerza sobrenatural que Dios depositaba en él. Él se durmió. Cuando se despertó, se dio cuenta de que ya el poder de Dios, esa fuerza sobrenatural, ya no estaba en él. Ya no estaba en él. ¿Y qué era lo que le había pasado? Dalila lo había arrullado
y él se había dormido. Este es un tiempo peligroso. Estamos en un tiempo peligroso. Estamos en un tiempo que también requiere de cada uno de nosotros que estemos despiertos, que estemos atentos. Miren, esta pandemia es peligrosa. Esta pandemia es lo que puede hacer de que nosotros también entremos en la dormidera, también entremos en eso que entró Sansón y no se dio cuenta de todo lo que iba a pasar después, de que el enemigo estaba agazapado ese día ahí para terminar con él. El enemigo sigue agazapado alrededor nuestro, cerca nuestro, para terminar con nosotros, para terminar con la iglesia del Señor, para terminar con el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ahí está, agazapado. Cuidado porque hay Dalilas por todos lados y Dalilos. Ese es el error que nosotros podemos cometer. No tenemos que dormirnos, no tenemos que dormirnos. El último error, Sansón creyó que todo lo que hacía, lo hacía él. ¿Qué le pasó? Dejó de reconocer la presencia de Dios. Esto también nos puede pasar. Nada de lo que tenemos, nada de lo que hacemos es por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, por lo vivo que somos, por lo despiertos que somos. No, es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Esto fue la gota que rebalsó el vaso. Y hasta acá el Señor se había bancado todos los errores que cometió Sansón. Pero esto no se lo iba a permitir. Sansón se la creyó. Creyó que él solo lo podía hacer, que todo lo lograba él. De hecho, cuando se despierta, lo primero que dice, esta vez saldré tan bien como las otras. No dice con la fuerza del Señor, no dice con el poder que me dio el Señor, no, nada. Dice que él iba a salir, porque él creyó de que la presencia de Dios no la necesitaba. Y la presencia de Dios la necesitamos todos, si no, no somos nada. Ninguno de nosotros, sin la presencia de Dios, tiene el valor que tenemos. Nosotros tenemos y valemos lo que vale la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando Dios se va, nada tiene sentido. El culto sin la presencia de Dios no es lo mismo, es una reunión común, es gente que se junta. Cuando la presencia de Dios está, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. La diferencia es la presencia de Dios. Sansón dejó puertas abiertas, la del orgullo. No le interesó, soberbio, creyó que él se las sabía todas y que nunca le iba a pasar nada. Sin embargo, le sacaron los ojos, lo metieron en la cárcel, lo hicieron moler todo el tiempo en la molienda, y después terminó muerto. El propósito no se cumplió. El propósito no se cumplió. Porque Sansón no entendió lo que Dios tenía para él. Cuidado con las Dalilas de este tiempo. Las Dalilas de este tiempo yo me di cuenta que hay algunas Dalilas. Las muchas ocupaciones es una. El no tener tiempo. El no tener tiempo. Las redes sociales, Dalilas y Dalilos. Las redes sociales, cuidado con las redes sociales. El desánimo, la pereza espiritual, la falta de comunión. No nos congregamos.
esta pandemia hizo de que nos quedáramos en casa, pero eso fue fuerza mayor. Hoy, que podemos hacerlo en forma presencial, no nos tienen que andar buscando. No nos tienen que andar buscando. No le hagamos caso a Dalila. No hagamos lo que hizo Sansón. Hasta acá la reflexión sobre las puertas abiertas. El Señor tiene paciencia porque el Señor nos ama, por misericordia nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha apartado para un propósito, pero no abusemos de eso. Sansón abusó del amor de Dios. Sansón abusó de la paciencia de Dios. Tengamos cuidado. La historia de Sansón habla mucho de cada uno de nosotros. Vamos a terminar orando y toma de la mano al que tengas al lado. Este es un tiempo difícil, un tiempo peligroso y también seguramente el lugar también es peligroso. Hay un virus dando vuelta, nosotros no sabemos, no conocemos demasiado, pero obedezcamos todo lo que nos dicen del protocolo y entonces las cosas seguramente van a cambiar. Así que tengamos en cuenta y hagamos una oración para terminar. Padre, en esta noche queremos entregarte nuestro corazón, Señor, y pedirte perdón si alguno de nosotros no ha tenido en cuenta que somos lo que tu presencia es en nosotros y que sin tu presencia nada somos. Este es un tiempo difícil, pero sabemos, Señor, que bajo tu cobertura, bajo tu nube de gloria, nosotros podemos vivir en paz y cumplir tu propósito. Para eso nos has llamado, para eso nos has apartado, para eso nos has salvado. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por todo lo que hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás ahí por primera vez, yo te invito también a que tengas en cuenta a este Dios, porque este Dios transforma nuestras vidas. Transformas y todos necesitamos ser transformados. Gracias por estar ahí, un privilegio haber estado frente a ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches.